Para este vídeo se ha utilizado material adicional. Algunas imágenes pueden no corresponder directamente a los leones mencionados. Si no hacemos algo para evitarlo, los animales de África y los lugares en los que viven se perderán para nuestro mundo y para sus hijos, para siempre. Hay lugares que cuentan historias de pérdida y otros que narran el poder de la recuperación. El Parque Nacional Akagera, en Ruanda, es ambos. Extendiéndose a lo largo de 433 millas cuadradas, este mosaico de lagos, bosques y llanuras ha sido testigo de uno de los esfuerzos de conservación más notables de las últimas décadas. Donde la caza furtiva una vez amenazó con borrar la vida, hoy regresan especies emblemáticas como el león y los rinocerontes. Akagera es ahora más que un parque, es un símbolo vivo de esperanza, donde el rugido del león anuncia que la naturaleza, incluso después de la caída, puede volver a levantarse. Leones de Akagera. El Parque Nacional Akagera es el humedal protegido más grande de África Central, y el último refugio que queda en Ruanda para especies adaptadas a la sabana. Durante años este vasto paisaje ha albergado una extraordinaria diversidad de vida. Elefantes, búfalos, cebras, hipopótamos, impalas, jirafas, entre otras especies, han recorrido sus llanuras, mientras depredadores como hienas, leopardos e incluso cocodrilos mantuvieron el pulso salvaje del ecosistema. Sin embargo, algo esencial faltaba: el equilibrio no estaba del todo completo. Los leones, los grandes reguladores de la sabana, habían estado ausentes durante mucho tiempo. Estos majestuosos félidos habían sido eliminados de Akagera, dejando un vacío silencioso en la cadena natural, un vacío que con la intervención del hombre, el león volvería a llenar. En 2010, el gobierno de Ruanda invitó a African Parks a asociarse con la Junta de Desarrollo de Ruanda para gestionar Akagera, con el fin de apoyar sus esfuerzos de conservación y su deseo de utilizar el turismo como motor de mejora económica. Desde entonces, gracias a una gestión eficaz y a la implementación de métodos de conservación de la vida silvestre, Akagera se ha convertido en el hogar de poblaciones abundantes y prósperas de diversas especies, entre ellas el gran rey de la sabana, el león. Pero todo empezó en julio de 2015, cuando se liberó a 7 leones en el Parque Nacional Akagera. Estos 7 ejemplares eran los primeros que pisaban estas tierras desde hace casi 2 décadas. Pues los grandes félidos desaparecieron como consecuencia del genocidio ruandés de 1994, cuando más de 800.000 personas fueron asesinadas, y muchos de los que huyeron del horror de la guerra se refugiaron en las cercanías de este parque nacional. En 1997, el parque se redujo en 2/3 debido a la presión territorial ejercida por el regreso de los refugiados tras el genocidio ruandés. Y debido a la presión demográfica, el conflicto entre humanos y fauna silvestre se intensificó hasta el punto de que la población de leones fue exterminada, principalmente por envenenamiento a manos de ganaderos. Y así los últimos leones que habitaron Akagera fueron avistados en 1999.
Los 7 leones reintroducidos en 2015 procedían de Sudáfrica, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Desde allí emprendieron un largo y cuidadoso traslado hasta Akagera, en Ruanda, donde finalmente serían liberados para devolverle al ecosistema a su depredador más emblemático. Cuando fueron liberados, recibieron una primera comida asegurada, una ayuda inicial en un entorno que debían aprender a dominar. Pero la adaptación no tardó en llegar. En poco tiempo comenzaron a explorar, a reconocerse en su nuevo territorio y a cazar por sí mismos. Todo indicaba que el futuro sería prometedor. Era el inicio de un nuevo y fascinante capítulo para los leones en Ruanda. Para limitar los conflictos entre los depredadores y las poblaciones de la zona, se levantó una barrera electrificada de más de 100 de kilómetros alrededor del parque. Además de que los leones estaban equipados con un collar que permitía su localización permanente por satélite. De los 7 leones, 5 eran hembras y 2 machos, y fueron quienes protagonizaron el documental El regreso del león de National Geographic, y se convirtieron en los pioneros en Akagera. Entre las hembras estaban Garuka, Sema, la leona mayor del grupo, y su hija subadulta en ese entonces llamada Amaoro, también conocida como Binti, junto a Kazi y Ungwari. Por su parte, los machos fueron llamados Ngangare y Entuari. Entuari estaba ciego del ojo derecho, y en el documental fue llamado Indoro, mientras que Ngangare, a quien le faltaba la punta de la cola, fue llamado Izuka. Y entre los 2 machos, Entuari se alzó como el más dominante, y el que se relacionó primero con las hembras. Las 5 hembras pasaron alrededor de 6 semanas juntas tras su liberación, sin embargo, pronto comenzaron a tomar caminos distintos. Las hermanas Ungwari y Kazi fueron las primeras en independizarse, marcando su propio territorio. Garuka, por su parte, permaneció junto a Sema y su hija subadulta, Amaoro. Sin embargo, esta unión tampoco duraría para siempre. Poco después, Sema se reunió con los 2 machos, Entuari y Ngangare, formando una nueva estructura social y estableciéndose en la concesión de Magasi. Para 2016, Sema, Amaoro, Kazi y Ungwari ya tenían cachorros, y la nueva generación comenzaba a dar sus primeros pasos en Akagera, marcando señales claras de crecimiento. Sin embargo, ese mismo año también trajo una noticia triste: Garuka había muerto. Su collar dejó de emitir señal satelital en diciembre de 2015, y tiempo después fueron encontrados tanto el dispositivo como sus restos. Se sospechó que pudo haber muerto a causa de heridas sufridas durante un intento de caza. Garuka tenía 5 años cuando llegó a Ruanda, no estaba emparentada con los otros leones, y lamentablemente no dejó descendencia en Akagera. Pero el tiempo siguió su curso. A pesar de la pérdida, los leones continuaron adaptándose, sobreviviendo y fortaleciendo su presencia. La población comenzó a crecer, y con ella, la compleja dinámica de la vida en la sabana volvió a tomar forma. Pero la historia no terminaría ahí, pues aquellos primeros 7 no serían la única reintroducción.
En 2017, una nueva coalición de 2 machos fue introducida en el parque. Desde entonces, Akagera puede presumir con orgullo de albergar una población sana y en constante crecimiento de estos grandes félidos, consolidando así uno de los mayores éxitos de conservación en África. El tiempo transcurrió y para 2023 los machos fundadores, Ntuari y Ngangare, ya sentían el peso de los años en Akagera. Ntuari, con unos 13 años, ciego de un ojo y con varios dientes perdidos, evidenciaba el desgaste de una vida de dominio. Mientras que Ngangare, de aproximadamente 12 años, aún mostraba energía, aunque en los enfrentamientos había demostrado ser más prudente, prefiriendo evitar riesgos innecesarios. Pero una nueva amenaza emergía, y venía de su propia sangre. Los hijos de Ntuari, nacidos en 2016 de la hembra Ungwari y Kazi, regresaban convertidos en poderosos machos adultos. Los 3 hermanos habían sido expulsados por sus propios padres, a la edad de 2 años. Hasta que con 7 años de edad, volvían más grandes, más fuertes y decididos a reclamar su lugar. Las tensiones habían comenzado a escalar desde diciembre de 2022. Rugidos se escuchaban en los alrededores de Magasi, hasta que todo culminó en un cara a cara en el lago Miindi, el último día del año. Ntuari se enfrentó a sus hijos, mientras que Ngangare logró salir ileso. A la mañana siguiente, los guías encontraron una escena tan silenciosa como desgarradora. Ntuari permanecía inmóvil, con la mitad de su cuerpo sumergido en el agua, vigilado constantemente por sus hijos. El mensaje era claro: cualquier movimiento podría ser el último. Incluso la tensión se prolongó durante la noche. Los jóvenes intentaron provocarlo, pero el viejo león no respondió. Finalmente, sus hijos se retiraron sin atacarlo. Sorprendentemente, 14 días después, Ntuari volvió a ser acorralado, y nuevamente sobrevivió. Mientras que Ngangare también logró escapar, mientras Amaoro y sus cachorros evitaban el peligro con cautela. La intención de los jóvenes era evidente: expandir su dominio desde Magasi hasta Kirara, en el extremo norte del parque. Los 3 machos fueron conocidos como M7, M8 y M9. Lamentablemente, tiempo atrás M8 murió, al parecer, tras una caza fallida. Por otro lado, con el paso del tiempo, la vieja guardia fue desapareciendo. Ntuari murió tras 8 años de dominio, finalmente alcanzado por la edad, y Ngangare también tuvo el mismo destino. La leona Sema murió a los 15 años, y Kazi también falleció, mientras que el destino de Ungwari es desconocido. Pero la historia no terminó ahí. Amaoro, también conocida como Binti,
la más joven de los 7 leones originales, sigue en pie. Aquella subadulta de apenas 18 meses que llegó junto a su madre, hoy se ha convertido en una gran reina. Es la matriarca de su propio orgullo, el orgullo Amaoro, en el norte de Akagera, en la concesión de Magashi, territorio ahora dominado por M7 y M9. En estos años ha tenido varias camadas de cachorros, y algunos ya tienen descendencia, como la hembra F9. Mientras que los machos M7 y M9, según el guía de Ruanda Herman Nkusi, han controlado casi la mitad del parque, imponiendo su presencia sobre los orgullos del norte. Sin embargo, en la actualidad han centrado su dominio en el orgullo Amaoro. Hoy nuevas generaciones continúan el legado. La población ha crecido hasta superar aproximadamente los 60 leones, y el futuro de la especie en Akagera vuelve a surgir con fuerza. El Parque Nacional Akagera no solo representa la recuperación de una especie, sino el equilibrio de todo un ecosistema donde el león vuelve a ocupar su lugar como guardián de la sabana. Y su presencia regula la vida, mantiene el orden natural y simboliza el éxito de la conservación, cuando existe compromiso real. Según African Parks, el turismo se ha convertido en el motor que sostiene este logro. En 2024 generó el 97% de los ingresos anuales del parque, con un 45% de visitantes ruandeses. Estos fondos se reinvierten directamente en la protección de la vida silvestre, al tiempo que impulsan la economía local mediante empleo y proyectos sostenibles. Además, el 10% de los ingresos se destina al programa de reparto de Ruanda, apoyando comunidades con escuelas, centros de salud y cooperativas. Hoy Akagera demuestra que la conservación no solo salva animales, también transforma vidas, permitiendo que la naturaleza y las personas prosperen juntas bajo un mismo horizonte.